Bueno, entonces la otra propiedad de la agrupación de términos, ¿sí? Yo debo tener en cuenta algunas propiedades. Primera, o condiciones. En este caso encontramos que en esta ecuación hay 4 términos y lo ideal es que cada agrupación tenga la misma cantidad de términos. Entonces, 4 términos podemos agrupar de 2 en 2. Agrupamos de 2 en 2. Hay diferentes formas de agruparlos y a mí por lo general, y lo doy como recomendación para que sea más sencillo, lo bonito de la matemática es eso, de que yo puedo acomodarlo a beneficio propio siempre y cuando pues no altere ninguna otra propiedad, ¿sí? Siempre y cuando sea dentro de la lógica matemática. A mí por lo personal y por lo general me gusta agrupar términos y que siempre quede un más separándolos para que sea más fácil la operación. Y entonces recordamos una ley matemática que me dice que el orden de los factores de los sumandos no altera el resultado. Yo puedo decir que 5 más 3 es igual que 3 más 5. Sí, me va a dar 8 en ambos casos. Entonces yo puedo acomodar cualquier término de esta ecuación siempre y cuando conserve su signo. ¿Sí? Si yo conservo su signo, no me va a alterar el resultado. Entonces, dicho esto, yo puedo agruparlos siempre y cuando también en los grupos hayan factores que los relacionen, en este caso los factores común. Yo digo acá que el 6a más 4a tienen como factor común el a y que ambos son pares. Y el 6ab menos 15b tienen como factor común el b y que 6 y 5 son múltiplos de 3. ¿Sí? También podría tomarlo como factor común. Y vemos un valor independiente que tranquilamente lo puedo agrupar con cualquiera de estos términos. Entonces, vamos a agruparlos de tal forma que un positivo me quede en la mitad. Procedemos a ordenarlos. Decimos entonces que el 6a, AB, tiene también relación con el menos 15b. 15b, cierro un paréntesis, coloco más 4a, que tiene relación con menos 10. Listo. Vemos entonces del primer término, menos 6ab menos 15b, ambos son múltiplos de ¿quién? Del 3. Y ambos tienen como variable relacionada b. Y decimos 3b por cuánto lo debo multiplicar para que me dé 6ab. Lo debo multiplicar por 2. 2 por 3, 6. La b queda igual y colocamos una a. Entonces 3b por 2a es 6ab. Menos, ¿por cuánto debo multiplicar a 3b para que me dé 15b? Por 5. 3 por 5, o bueno, 3 por menos 5, menos 15b. Más, bajo el signo más, por eso me gusta dejar el más en la mitad, porque es más sencillo. Más, y decimos, entre 4a y menos 10, ¿cuál sería mi factor común? 4a y menos 10, que ambos son múltiplos de 2. Entonces mi factor común sería 2. ¿Y por cuánto debo multiplicar a 2? Como decíamos, por cuánto debo multiplicar a 2 para que me dé 4a, lo debo multiplicar por 2a. 2 por 2a, 4a. Menos, ¿por cuánto debo multiplicar a 2 para que me dé 10? Por 5. 2 por 5, 10. Ahora veamos este caso. Esto sigue siendo una suma, y como habíamos dicho, el orden de los sumandos no me altera el resultado, por lo tanto también puedo sacar factor común de acá. ¿Qué vemos que se repite? 3b, paréntesis 2a menos 5, más 2 que multiplica 2a menos 5. Vemos que se está repitiendo el 2a menos 5. En este caso entonces, nuestro factor común sería 2a menos 5, que multiplica a 3b más 2. Y listo, acabamos el ejercicio. Eso si lo ordeno a conveniencia, ¿sí? Es decir, si yo hago este tipo de agrupación. Pero si yo decido agruparlo de otra forma, dejando el negativo en la mitad,
vamos a dejarlo en la mitad. Ahora vamos a hacerlo por el otro método, dejando el negativo en la mitad, a ver cómo nos queda. ¿Listo? Traemos nuevamente nuestra ecuación y lo agrupamos. Para este tipo de factorización, ¿sí? Si dejamos el negativo en la mitad, me gusta hacerlo por partes para no confundirnos con los signos, porque siempre sé que es una debilidad de muchos estudiantes. Entonces, si lo voy a agrupar con este primero y este segundo, prefiero factorizarlo por partes. Entonces traigamos el 6ab más 4a y lo factorizo. ¿Qué tienen en común el 6ab y el 4a? Que ambos son múltiplos de 2 y que tienen como variable la a. Y abrimos un paréntesis. ¿Por cuánto debo multiplicar a 2a para que me dé 6ab? Lo debo multiplicar por 3b. 2 por 3, 6 y a por b, ab. Más, ¿por cuánto debo multiplicar a 2a para que me dé 4a? Lo debo multiplicar por 2. Y cierro mi paréntesis. Listo, ya factoricé mi primer término. Vamos con el segundo, lo traigo con todo y negativo. Menos 15b menos 10 es igual. Vemos que ambos son múltiplos de 5 y que ambos están negativos. Entonces mi primer factor común es menos 5. Menos 5. Abrimos paréntesis y decimos, ¿por cuánto debo multiplicar a menos 5 para que me dé menos 15? Regla de signos que es muy importante para este paso. Menos por más me da menos, por lo tanto acá tiene que ir un positivo. Sería 3. Menos 5 por 3 da menos 15b para que me dé menos 15b. Ahora, ¿por cuánto debo multiplicar a menos 5 para que me dé menos 10? Lo debo multiplicar con un número positivo, porque más por menos me da menos. Coloco el más. Y menos 5 más 2 me da menos 10. Y ya tengo mi segundo factor común acá. Entonces lo que hago ahora es ordenarlo. Me traigo el 2a que multiplica 3b más 2. Perdón, acá lo copié mal. 2a que multiplica al 3b más 2 menos 5 que multiplica al 3b más 2. Y decimos acá, como esto sigue siendo una operación, ¿sí? Sigue siendo una operación, yo puedo seguir sacando factor común, ¿sí? Que se repite el 3b más 2. Entonces el 3b más 2 es mi factor común de estos dos números que quedaron acá. Lo multiplico por 2a menos 5 y acabamos el ejercicio y comparamos y vemos que nos da el mismo resultado. Entonces, si yo quiero, lo puedo hacer de esa forma o lo puedo hacer ordenándolo de forma positiva, pero eso ya depende del estudiante. Hagamos otro ejemplo y terminamos con esta parte. Nos proponen el siguiente ejercicio: 3x a la 2 menos 9ax menos x más 3a. El mismo caso, hagámoslo de las dos formas como para dejar ya consolidado ese tema. Me gusta dejar los positivos en la mitad, ¿sí? Entonces vamos a organizarlo de tal forma que me quede un positivo en la mitad. Aunque si vemos este ejercicio solo hay una única forma de ordenarlo, puesto que las variables pues no se repiten en 3 términos, sino de 2 en 2. ¿Sí? Por ejemplo, vemos en el primero que la x se repite, sí, efectivamente en 3 términos, pero la a solamente se repite en 2, por lo tanto la a solamente la puedo agrupar en el menos 9ax a la 2 y el más 3a. Por lo tanto, nada más hay una sola forma de agruparlo. Bueno, procedemos entonces a hacer nuestra agrupación. Se repiten en 9ax y 3a. Entonces, solo hay una forma de agruparlos. Vamos a agruparlo de esa única forma.
3x a la 3 menos x sería mi primera forma. Y mi segunda forma, voy a colocarla acá abajito, menos 9ax a la 2 más 3a. ¿Por qué lo hago así por partes? Porque veamos que si yo lo ordeno, voy a ordenarlo acá en esta parte de esta misma forma. 3x a la 3 menos x menos 9ax a la 2 más 3a. Vemos que me queda el negativo en la mitad. Y por cuestiones de orden y por cuestiones de facilidad, me gusta hacerlo por partes cuando tenemos un negativo en la mitad. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo así, haciéndolo por partes. Y procedamos entonces a sacar el factor común de lo que ya ordenamos acá. Listo. Entre el 3x a la 3 menos x, nuestro factor común sería la x, no hay más. Entonces factor común x y abrimos paréntesis. ¿Por cuánto debo multiplicar a x para que me dé 3x a la 3 positivo? Lo debemos multiplicar por 3x a la 2. Menos, porque acá está el menos, ¿por cuánto debemos multiplicar a x? Por eso es que me gusta que queden positivos, porque el signo queda igualito. ¿Por cuánto debo multiplicar a x para que me dé menos x? Pues por 1, como ya está el menos acá, pues nos queda menos x. Ya tengo mi primer término. Vamos con el segundo. Acá es importante recalcar que la idea del factor común es dejar los factores comunes en los mismos términos, es decir, que queden iguales y con el mismo signo. Vamos a hacer un ejemplo acá de prueba y fallo. Si yo digo que 9ax a la 2, menos 9ax a la 2 más 3a tienen como factor común que ambos son múltiplos de 3. ¿Sí? Entonces 9 es múltiplo de 3, 3 es múltiplo de 3. Digamos que mi factor común es 3. Y la a se repite en ambos términos, pues 3a. Y abro paréntesis. ¿Por cuánto debo multiplicar a 3a para que me dé menos 9ax a la 2? Lo debo multiplicar por menos 3, ¿sí? Porque 3 por menos 3 me da menos 9. ¿Y por cuánto debo multiplicar de más? Por x a la 2. Veamos esta parte. Aquí me dio positivo 3x a la 2 y aquí me está dando negativo. Y la idea del factor común es esa, o sea, hay que jugar con los signos, hay que jugar con los números. Por lo tanto, no me sirve que el factor común sea 3a positivo. Ahora juguemos a que sea negativo, porque se puede hacer. Entonces, si yo juego a eso, si a que mi factor común sea negativo, coloquémoslo negativo y veamos qué pasa. Si fuera negativo, ¿por cuánto debo multiplicar a menos 3a para que me dé menos 9ax a la 2? Sabemos que menos por menos da más, por lo tanto, acá no puede haber un negativo, tiene que haber un positivo. ¿Y por cuánto multiplico a menos 3 para que me dé un número negativo? Pues con un número positivo, sería por 3, porque menos por más da menos. Menos 3 por 3 me da menos 9a y colocamos el x al cuadrado. Menos 3a por 3x a la 2, menos 9ax a la 2. Listo. ¿Y por cuánto debo multiplicar a menos 3a para que me dé 3a? Positivo. Menos por menos me da más, sería con un negativo, por menos 1. Y veamos que ahora sí nos quedó el mismo valor como factor común. 3x a la 2 menos 1, 3x a la 2 menos 1. Lo ordeno. Decimos entonces que x, que multiplica a 3x a la 2 menos 1, menos 3a, que multiplica a 3x a la 2 menos 1. Y como el ejercicio pasado, esto sigue siendo una operación, agrupo mi término que está en común, en este caso sería 3x a la 2 menos 1, que multiplica a los términos que quedaron por fuera, que multiplica a x menos 3a. Y acabamos el ejercicio. Sencillo. Bueno, nos plantean el siguiente ejercicio, y ya con este finalizamos, para hacerlo por agrupación de términos.
Yo puedo deducir que es por agrupación de términos porque no vemos que la B se repita en todos los términos, o que la A se repita en todos los términos, o que la C se repita en todos los términos. Hay 6 términos, puedo armar grupos de 2, 3 grupitos de 2. Vemos que se repite la A en 2 términos, la B en 2 términos y C en 2 términos. Entonces, como es agrupación, ¿sí? Y no puedo decir que es que me va a quedar un más en la mitad porque lo voy a agrupar de 2 en 2, nos toca sí o sí hacerlo por partes. Iniciemos entonces. El primer grupo, AC menos A. El segundo, menos BC más B. Y el tercer grupo, C a la 2 menos C. Listo, vamos a hacerlo así, paso a paso. En el primer grupo, AC menos A, mi factor común sería A, que multiplica. ¿Por cuánto debo multiplicar a A para que me dé AC? Lo debo multiplicar por C. ¿Y por cuánto debo multiplicar a A para que me dé menos A? Lo debo multiplicar por menos 1. Listo. Vamos con el B. Mi factor común, en ambos se repite el B. Y es preferible, ¿sí? O sea, yo lo digo así como para hacerlo por prueba y fallo, pero no importa. Hagámoslo por prueba y fallo para ver cómo nos queda. Si yo digo que es B, ¿sí? Coloquémoslo positivo. ¿Por cuánto debo multiplicar a B para que me dé menos BC? Lo debo multiplicar por menos C. ¿Y por cuánto debo multiplicar a B para que nos dé más B? Lo debo multiplicar por 1 positivo. Vemos entonces que en estos dos ya no me está dando el mismo resultado dentro del paréntesis. Acá me da C menos 1 y acá me da menos C más 1. Hagámoslo con el C para ver el C de cuál de las dos formas me da y para ver a cuál le cambiamos el signo. ¿Sí? Que igual eso no me va a afectar el resultado. ¿Sí? La idea es dejar en mismos términos los tres valores. Si mi factor común fuera C, abro paréntesis, ¿por cuánto debo multiplicar a C para que me dé C al cuadrado? Por C. ¿Y por cuánto debo multiplicar a C para que me dé menos C? Por menos 1. Entonces vemos que en este primero C menos 1, en este tercero C menos 1 y en este segundo menos C más 1. Entonces es preferible cambiar este solito, ¿sí? Y que mi factor común sea menos B. Veamos qué pasa si lo cambiamos por menos B. Decimos, ¿por cuánto debo multiplicar a menos B para que me dé menos BC? Lo debo multiplicar por C. Menos B por B menos BC. ¿Y por cuánto debo multiplicar a menos B para que me dé más B? Ya sabemos que menos por menos da más por menos 1. Menos B por menos 1, menos por menos da más, nos da más B. Y ya quedaron los tres en los mismos términos. Esa es la idea, dejar que lo que está dentro del paréntesis, que va a ser mi próximo factor común, quede en los mismos términos. Y decimos entonces, vamos a agruparlo, que A, que multiplica a C menos 1, menos B, que multiplica a C menos 1, más C, que multiplica a C menos 1, vemos que esto sigue siendo una operación y que mi factor común es lo que está dentro del paréntesis, que están los tres términos. Mi factor común sería C menos 1, que multiplica a menos B más C. Y aquí, esto lo dividimos en este término, en este que está acá abajito, en C menos 1. C menos 1. Como está multiplicando, puedo aplicar una ley matemática que me dice que términos iguales se dividen, que en términos vulgares decimos que se cancela, realmente no se cancela, se están dividiendo, y C menos 1 dividido en C menos 1, pues me da 1, y 1 por A menos B más C, pues me da A menos B más C. Sí, entonces lo colocamos acá, que esto lo dividimos, y me da como resultado A menos B más C, y acabamos. Y así acabamos nuestro ejercicio
Y acabamos nuestro repaso de factorización por el método de factor común. Listo, espero que lo repasen. Es bastante sencillo, es de practicar, practicar y practicar. Le dejé algunos de los principales métodos de factor común. La idea es que lo repasen, jueguen con los signos, que esto es de recordar algunas operaciones básicas. En el próximo video vemos lo que es la factorización de un cuadrado perfecto. Entonces nos vemos, repasen, pórtense bien y cualquier duda, consulta en la cajita de comentarios, con mucho gusto se les atiende. Nos vemos.